Bueno, pues tiempo ya de entrevista para hablar de uno de los asuntos que hemos comentado y que les he contado en el espacio de actualidad. Lo hacemos con el concejal responsable de Transporte y Movilidad del Ayuntamiento de Arrecife, con Mario González. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mario, y muy bienvenido a una nueva ocasión. Bien hallado. Muy bienvenido. Para hablar de un asunto, lo decía porque lo hemos visto en este espacio de actualidad, aunque, bueno, muy por encima, muy rápidamente, ahora vamos a profundizar un poco en el asunto y sobre todo en lo que supone, evidentemente para los ciudadanos, pero también para el sector, que es lo que hay que entender. Oficialmente suben ya las tarifas del taxi en Arrecife. Mario, bueno, se ha publicado ya hoy en el boletín oficial de Canarias. Creo que será a partir de mañana, cuando ya lo podrán ver los ciudadanos. ¿De dónde parte todo esto, Mario? ¿Por qué se terminan subiendo las tarifas del taxi en Arrecife? Vale. Inicialmente, bueno, como bien es sabido, cuando empezamos este nuevo mandato, en el 23, pues es verdad que tomamos una decisión, tanto el alcalde como yo, de tener un poco más de contacto quizá con el sector, porque es verdad que con anterioridad la compañera también había mantenido reuniones, pero pensábamos que no se había profundizado tanto con el sector, un sector muy demandante, histórico, no es nada nuevo, y entonces pues bueno, nos pusimos dentro de nuestra guía, en este caso de trabajo en el área de movilidad, mantener de forma continuada más contacto con el sector. Inicialmente con el fallecido Lito Guillén, ¿no? que estaba como presidente, y ahora bueno, aparentemente han hecho una nueva dirección, ¿no? que en breve tendremos una reunión con ellos. Pero bueno, desde el 23 tuvimos diversas reuniones, tanto con el sector de forma generalizada como con la parte de la cúpula directiva, y dentro de todas las quejas, ruegos y sugerencias que planteaban al ayuntamiento, está pues bueno, quizá la discriminación tarifaria que sufría Arrecife frente a otros municipios ya tanto de Canarias como de la península, ¿no? a nivel nacional. Y es verdad que era verdad, es decir, no tenían unas tarifas acordes al mercado. Entonces, dentro de esos diversos requerimientos que hacía el sector, pues bueno, las tarifas sí que lo entendimos, porque es verdad que, si no recuerdo mal, en el 21 había habido un intento de subida que no fue tal y como esperaba el sector. Al final la comisión de precios, que es la que tiene el veredicto final, pues determinó que lo que planteaba el ayuntamiento no tenía en aquel momento cabida. Y bueno, se quedó con las tarifas que tenían hasta el día de hoy, porque cuando empieza aplicación, como bien has dicho, se aplica a partir de mañana, un día después de la publicación en el boletín. Entonces, bueno, pues iniciamos ese estudio tarifario, ¿no? Lo contratamos, se externalizó a una empresa, y durante 1 o 2 meses estuvo haciendo un estudio de lo que es la ciudad de Arrecife, ¿no? Como bien sabemos, la ciudad de Arrecife, pues bueno, aquí ha habido muchos dimes y diretes de si se le podía aplicar la tarifa 3, la tarifa 1. Arrecife es urbana en su esencia, el 100% de su territorio como municipio, y por lo tanto a nosotros, cogiendo la ley en mano, aunque luego otros municipios hagan lo que les plazca, pero aplicando la ley, Arrecife no le aplica la tarifa T3 dentro de su municipio. No podemos aplicar una tarifa interurbana, por decirlo de alguna forma, cuando no tenemos tramos interurbanos, sino que somos urbanos. Entonces, lo que nos tocaba, y es competencia del ayuntamiento a petición del sector, que es lo que ocurrió, nos hicieron esa petición a principios de este año, finales del anterior, estudiar la tarifa. Se realizó ese estudio, y dentro de ese estudio, pues bueno, se planteaban los porcentajes que se pueden ver a día de hoy en el boletín, que debía de subir la tarifa para poder ser competitivo el sector en relación a cómo había sufrido una subida de coste la vida en sí, que nos ha afectado a todos, ¿no? Gasolinas, repuestos, etcétera, que puede afectar a un servicio de este tipo, ¿no? De interés público, que se basa en vehículos, ¿no? y que tienen pues un gran uso y un gran kilometraje, y tienen que ser sustituidos con frecuencia para poder un servicio acorde. Se propuso ese estudio, que nosotros elevamos al Gobierno y directamente a la Comisión de Precios, y tuvieron a bien hace unas semanas el pronunciarse, dando sobre todo los puntos principales que nosotros proponíamos, sobre todo donde se va a notar es en la bandera, ¿no? Que pasa de 2,55 a 3,05, la nocturna, que sube también 45 céntimos, si no me equivoco, y ciertos parámetros para intentar pues bueno, que el sector sea de dos formas más atractivo, es decir, que sea mejor para el propietario para poder sacar un beneficio mejor o tener
un beneficio más acorde al mercado. Y también, pues una de las partes que hayamos detectado quizá de la falta de conductores, ya no de propietarios, porque propietarios son aquellos que tienen la licencia municipal, sino los asalariados que tienen esos propietarios, pues quizás aprobaban el examen en Arrecife, pero si le salía una oferta de trabajo más suculenta en otro municipio, porque le pueden pagar más, porque el taxista propietario gana más, pues entonces preferían irse al municipio, aunque fueran residentes en Arrecife, preferían trabajar, vamos a poner un ejemplo colindante, San Bartolomé, Teguise, quien fuera, que tiene unas tarifas que le permite al propietario pagar unos mejores salarios. Ahora entendemos que el sector lo debe entender, tendrá unos mayores beneficios y por lo tanto podrán ofrecer una mejor oferta de empleo a aquellos asalariados que postulen, ¿no? Y así, en la línea que pretendemos que se obtenga con esto, es decir, así poder cubrir los turnos que también veíamos que se nos quedaban descolgados, ¿no? En Arrecife no tenemos restricciones como ocurre en otros municipios de España, que a lo mejor le permiten solo al propietario de licencia trabajar. Arrecife no tiene esas restricciones, es decir, que el propietario puede llegar a tener diferentes trabajadores con su licencia, y entonces, bueno, si cogemos a 3 turnos de 8 horas para cubrir las 24 horas, pues bueno, pretendemos que no solo el propietario trabaje 10 horas o 12 y luego cierre y guarde el coche en el garaje, sino que pueda tener a alguien, a Pepito, Juanito, que le trabaje el taxi, y entonces pues ya tener no más taxis, el número de taxis es el mismo, sino que los taxis estén 24 horas trabajando en la ciudad, pues las licencias son las que son. Entonces realmente en esa línea es la que pretendemos, y por otro lado trabajando, que es verdad que esta vez se nos ha atascado un poco el examen por diferentes problemas internos de procedimiento, pero esperamos que en este mes de junio que entra ya una convocatoria que se nos ha retrasado un poco. Ya se han hecho las presentaciones de la gente, simplemente tenemos que sacar la lista definitiva de la gente que puede postular al examen y podamos tener otra remesa de gente con el permiso de conducir. ¿Y sabemos cuántos aproximadamente pueden salir? Inicialmente, yo la lista definitiva no la sé, pero la lista provisional con requerimientos, que eran requerimientos de documentación básicos, rondaba las 40 personas, cuando normalmente son 20. A lo sumo. Luego otra cosa es lo que aprueben. Bueno, exacto, pero quieras o no, me refiero que en cualquier caso supondría también un... Sí, a ver, la avalancha de esa gente que se ha presentado hoy, porque se olía en la situación, que nosotros lo hemos ido anunciando, de que íbamos a incrementar las tarifas y que además la línea y el trabajo con la Comisión de Precios era positiva. Es decir, la Comisión de Precios en ningún momento nos echó el freno, nos dijo, oiga, ustedes están presentando una locura. Que todo indicaba que iba a ser aprobado, y por lo tanto pues a la gente le pareció suculento, atractivo el poder tener ese permiso y optar a que algún propietario les contrate. A mí me parece importante explicar todo esto que has mencionado, Mario, porque es verdad que, hombre, también por otra parte, como puede ser normal, ya sabemos cómo está el tema, bueno, económico, ¿no? Y en este caso es verdad que la gente cuando escucha subida de las tarifas, pues muchas veces se echa las manos a la cabeza, pero porque no pensamos también en lo positivo o en lo que conlleva precisamente esa subida de las tarifas, que es una mejora del servicio también. La intencionalidad está ahí, es decir, yo creo que yo he explicado cuáles son los puntos, quizá espero que no, pero así se cumplan, y evidentemente la gente tiene que darse cuenta que intentamos mejorar el servicio del taxi, que tiene sus pros y sus contras, como nos pasa igual que nos estamos dejando la vida en el servicio de transporte urbano, aunque a veces no lo parezca, pero hay un trabajo detrás muy arduo y muchos meses de espera, pero es verdad que la intencionalidad es esa, y la gente tiene que entender que a lo mejor, como ocurre con muchos otros temas que se tocan a veces, del agua, lo que pagamos por el agua, lo que dejamos de pagar, a veces no nos damos cuenta que estamos por debajo de la norma y de la media. Mal acostumbrados un poquito. Es un estancamiento que a lo mejor no lo percibimos y lo damos como algo que ya no nos toca, pero ahora que si nos movemos un poco por diferentes lugares de Canarias o de España, no estoy diciendo que se vayan a coger un taxi a Londres, verán que probablemente a lo mejor por una bajada de bandera son 6 euros o 5 euros y no son 3, 0,5 como es aquí. Que el servicio a lo mejor me pueden decir, no, pues es mejor en un sitio o en otro. Lo que se trata es de que además optimicemos la calidad del servicio, igual que estamos trabajando de la mano también del Cabildo con otros temas, etcétera. Es decir, yo creo que vamos buscando esa excelencia del servicio del transporte, tanto del taxi como de guaguas, etcétera, que es lo que vamos, es nuestra misión. Justamente has mencionado lo de, al igual que estamos de la mano del Cabildo en otros asuntos que tienen que ver precisamente con el taxi. Yo quiero preguntarte, Mario, ¿dónde queda precisamente, porque sé que, bueno, que ustedes han conllevado un poco ese acercamiento, ¿no?, con el sector, como has mencionado desde el principio en este mandato,
¿Dónde queda Arrecife en esta polémica, digamos, insular del sector del taxi? Porque es verdad que hablamos con las cooperativas, en este caso hablábamos con la de San Bartolomé, con la cooperativa Norte y Sur, pero da la sensación quizás todo el rato como que Arrecife es un poco, no digo ni a mal ni a bien, simplemente como que queda un poco ajeno muchas veces a todo este asunto. ¿En qué punto está el sector en Arrecife? Queda ajeno a lo mejor para los objetivos o lo que piensan otras cooperativas, pero es verdad que el sector del taxi de Arrecife, inclusive a las huelgas o presuntas huelgas que ha habido anteriores a otras más recientes, el sector en la parte de Arrecife siempre se ha mantenido al margen, porque Arrecife, tanto la parte política como la parte laboral del taxi, siempre lo ha tenido claro, es decir, hemos entendido la necesidad imperiosa y por ahora no creemos que estamos errando en ello, de tener una central única que es donde reside toda la problemática ahora mismo, una central única para poder controlar al sector en general y las necesidades que haya en la isla a nivel insular en momentos claves donde haya una sobrecarga del sistema, vamos a decirlo, del sector, ¿no? Que yo creo que eso algunas veces, yo creo que se ha explicado más de una vez bien claro, pero no se trata aquí de repartir el pastel cuando le interese al Cabildo si gestiona la central única o no, a quien le interese, eso no funciona así, es decir, creo que estamos en 2025, estamos muy evolucionados y existen sistemas informáticos que pueden esgrimir a quién le toca cuando le toca, pero en resumen lo que se trata es de buscar esa eficiencia en el servicio del taxi y además, yo lo he dicho por activa y por pasiva, si nuestro servicio a nivel insular, y ya no Arrecife, que yo velo por Arrecife, pero si nuestro servicio a nivel insular de todos los municipios es bueno, quedándose como están las cooperativas, etcétera, nunca daremos pie a lo mejor al monstruo, al coco que siempre está ahí de las VTC y de que sea atractivo el sector para implementarse. Yo siempre lo he dicho, si tú tienes un servicio muy bueno de taxi, ¿por qué le va a interesar a alguien montar vamos a decir, empresas, un Uber, un Cabify, que es lo que conocemos, ¿no?, en la isla? Si el sector es bueno, es competitivo y no deja margen ni hueco a otro mercado, no tiene por qué venir nadie. La empresa privada viene cuando hay mercado, cuando hay negocio. Claro. Entonces yo creo que la optimización está ahí. Entonces yo creo que la central única simplemente, para decirlo de alguna forma, si yo tengo una saturación en el aeropuerto y no doy abasto, porque puede ocurrir, o en el puerto, voy a desde el puerto, porque a lo mejor se ofenden si digo el aeropuerto, si en el puerto tengo una saturación y mi ciudad no la cubro, ni ciudad ni puerto, con los taxis de Arrecife, ¿por qué no un sistema informático que georreferencia a todos los taxis en la isla me puede decir, venga, pues a 3 kilómetros hay un taxi de Teguise libre y a 3,5 uno de San Bartolomé? Pues primero llamo al de Teguise para que vaya a recogerme a una señora que está en el supermercado X, en la calle X de Arrecife, y cuando me salga otro servicio en el puerto o en el supermercado de Arrecife y tal, porque no llego con los de Arrecife, llamo al de San Bartolomé, que está 500 metros más lejos, y así voy barriendo. Y esto es algo con lo que está de acuerdo, perdón, el sector en Arrecife, entiendo. Esto claro, no, el sector, y yo creo que es un poco lógico, vamos, es decir, si podemos, y además al final le está dando trabajo al municipio vecino, que a lo mejor es un taxi que en ese momento no está ejerciendo ninguna labor y puede recoger a un vecino que no está siendo atendido en Arrecife, en San Bartolomé, donde sea. El vecino se siente atendido en un tiempo de espera mínimo que esperar a que un taxi del municipio se vacíe, y el sector gana un dinero que a lo mejor no esperaba ese día porque él no iba a ir a trabajar al municipio vecino. Por resumirlo así, luego eso tiene sus más y sus menos y habrá que pulir esa situación, pero yo creo que donde se grime la central única sobre todo es en repartir en momentos de saturación, que no es todo el día, es decir, cuando tengamos unos dolores, una fiesta de los dolores, quiero decir, o un carnaval, etcétera, que pueda haber apoyo como se apoya, pero organizado, es decir, que no vaya esto a lo loco y yo vaya a lo que me interesa, que eso es lo que está pasando, lo hacen todos los municipios, lo harán gente en Arrecife y lo harán taxistas, es decir, voy a lo que me interesa, a la gallina de huevo de oro y me voy a traer de vuelta. Sí que estamos de acuerdo, imagino, Mario, y creo que lo has mencionado también un poco, el hecho de la necesidad de actualizarnos, de modernizarnos, evidentemente, entre otras cosas por lo de la posible entrada de los VTC, ¿no?, que como es normal, lo que quiere el ciudadano es... no digo que no se pueda a través de una simple llamada, pero que no tengan que estar 2 horas llamando para que pueda ir un taxi, que yo tenga una aplicación, como hacemos todos cuando vamos a cualquier lugar, y pueda reservar un taxi para que a mi llegada tenga... en fin, quiero decir, ni más ni menos que adaptarnos actualizarnos. Efectivamente. a la realidad en el resto de lugares que nos rodean, sí, es decir, esa es la línea.
Luego se podrá pulir y se podrá ver si tiene más sentido, menos sentido. Evidentemente habrá discrepancias en ciertos aspectos, pero bueno, y con eso también te permite un control a través de una central, de oye, ¿qué ha hecho este taxi? Cuando le tocaba un turno, ¿dónde ha estado? Si ha estado, ha entrado o no ha salido, para luego tener el ayuntamiento en cuestión la capacidad sancionadora en ciertos aspectos, que bueno, que no hay que olvidar que es un servicio de interés público, pero es un servicio de interés, las licencias las emite el ayuntamiento y son municipales. Exacto, sí, sí. Entonces, eso no hay que olvidarlo nunca. Nos hemos quedado casi sin tiempo, Mario. Es verdad que yo quería centrarme hoy bastante en el tema del taxi, porque la gente, yo insisto, creo que no es solo el titular de suben las tarifas, sino que se entienda el porqué. El titular es según cómo se quiera poner. Efectivamente, es importante entender el por qué se claro. suben las tarifas, de dónde partimos también, y insisto, el porqué tanto para el sector, evidentemente, pero también para el beneficio de los propios ciudadanos que hacemos uso de los taxis. Ya, nada, muy breve, pero sí que sé que también estamos avanzando en el tema del transporte interurbano, de la compra de guaguas. Como bien decías antes, es como un poco un trabajo muy complicado que parece aparentemente que va muy lento, pero claro, que tiene sus porqués también. En este caso urbano, el interurbano urbano, es el camino. El urbano es el que nos toca Recife. Urbano. Es decir, en sí el trabajo, la complejidad está más bien en los tiempos que necesitamos para la adquisición, sobre todo de vehículos, que es donde tenemos trámites, ¿no? Y el tiempo en sí. Es decir, yo creo que ya alguna vez lo hemos hablado aquí. Es decir, comprar una guagua y encima Arrecife, que está velando por la migración a la flota de 100% eléctrica, entonces nuestra intención es tener toda la flota. Es verdad que dejaremos algunas en recámara, como digo yo, en el banquillo, diésel por si pasa algo, pero es verdad que nuestra intención es que Arrecife, por su tipología, puede tener, y por la autonomía que necesitamos, podemos tener 100% de guaguas eléctricas. Entonces, claro, la gente tiene que entender que de donde venimos, de tener guaguas obsoletas con más de 15 años, y queremos migrar en un mandato toda una flota que aparentemente, excepto las 3 micros que traíamos, nunca ha sido de hace años modernizada. Entonces, nosotros siempre en los pliegos ponemos un año de ejecución para ese tipo de compras, solo lo que es desde que se adjudica. Luego están los 3 meses previos de redacción del pliego, licitarlo. Entonces, un año de fabricación. Esto no es ir a un concesionario y decir, oye, mira, me gusta ese utilitario, ese coche, y lo compro. Es decir, lo tienen que fabricar a medida, por y para el ayuntamiento, lo que pedimos, y conseguimos a veces reducir a 9 o 8 meses de fabricación. Pero claro, si alguien lo piensa, en cada presupuesto tenemos que bloquear 2 millones de euros y licitar. Entonces, en 4 años no es tan fácil cambiar una flota si cada presupuesto tiene que disponer de esos millones, aprobarlo, licitarlo, etcétera. Entonces, a lo mejor en 4 años te da para hacer la compra de 3 hornadas, 2 de vehículos, que nosotros hemos decidido, en lugar de comprar de poco, intentar antes del 26, con las 4 que tienen que venir a final de año y las 4 en el 26, pues ya tener las 8, más las 2 que presentamos 10, más las 3 micro 13. Y además, por otro lado, estamos trabajando también en nuestra nave de guaguas, que esas cosas a lo mejor no se ven tanto, pero creo que son importantes, en hacerla porcentualmente hasta un 40% sostenible con energías renovables, etcétera, ¿vale? Para que nosotros hemos hecho un estudio de lo que será a futuro la demanda que vamos a tener de las 13 guaguas eléctricas, por poner un ejemplo, pero no va a ser las 13 a la vez, ponle 7, la demanda que vamos a tener, e intentar con renovables cubrir el 50-40% de ese consumo que vamos a tener a través de renovables, reduciendo, pues, lo típico, la huella de carbono, emisiones, etcétera, y ser un poquito más sostenibles y agradables con el medio, ¿no? Con lo que nos rodea. Que es lo que toca en estos tiempos. Sí. La palabra sostenibilidad, iba a decir, está de moda, pero quiero decir que más allá de que esté de moda, que es así, que es que tenemos que ir aplicándola en todos los sentidos. Tenemos que aplicarlo porque además sabemos que nosotros ahora mismo nuestra producción de energía en la isla no es 100% sostenible. Está claro. Entonces, si por nuestra parte, nuestra pequeña amiguita, podemos desde Arrecife sí aportar un 40% de sostenibilidad, a pesar de que luego a nivel insular avancemos y tengamos ya nuestra producción, al ser posible, de renovables, porque siempre tendremos que tener una forma de escapar, ¿no? Que ya sabemos que pueden ocurrir cosas. Pero bueno, somos una isla, yo creo que hecha a medida para funcionar con diferentes renovables, no solo con una, pero con diferentes renovables. Y esa es la base, de ahí partimos y de ahí en adelante efectivamente ir aportando nuestro granito de arena y pues ir por ese camino, evidentemente, de la sostenibilidad. Mario González, nos hemos quedado sin tiempo, concejal de Transporte y Movilidad del Ayuntamiento de Arrecife, seguiremos hablando en próximas ocasiones y gracias por explicar, yo insisto, un tema tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos en tiempo de tertulia con compañeros periodistas.